A las 12:13 de la madrugada, el iPhone vibró violentamente sobre la mesilla, rompiendo el silencio sepulcral de la habitación. Era Javier, mi hijo mayor, llamando. Desde una línea que no reconocí. Su voz, habitualmente firme por su rango en el KNI, sonaba quebrada con un deje de urgencia que me heló la sangre. Papá, no preguntes. Apaga todas las luces, sube ahora mismo al desván y echa la llave. Pase lo que pase, que ni Lucía ni Carlos se enteren de que estás despierto. Hazlo ya. Supe que el mundo se acababa de torcer de forma irreversible. Seguí sus instrucciones a ciegas, moviéndome por el pasillo como una sombra. Ya en el desván me pegué a la pequeña rejilla de ventilación que daba al salón de la planta inferior. Lo que escuché desde allí arriba comenzó a demoler, ladrillo a ladrillo, los cimientos de mi propia familia. Me llamo Antonio Alonso, tengo 67 años y he dedicado 42 de ellos a devolver la gloria a óleos castigados por el tiempo. En mi taller del barrio de Salamanca. En Madrid, cuando alguien tiene un Velázquez familiar con un rasguño o un bodegón del siglo X oscurecido por el humo de las chimeneas, me buscan a mí. Mi oficio es la paciencia, consiste en notar el detalle que no encaja, la pincelada que intento ocultar una grieta. Nunca imaginé que esa capacidad de observación refinada entre disolventes y pigmento sería lo único que me mantendría con vida. Vivo en un piso señorial de la calle Jorge Juan. Es una vivienda de techos infinitos y molduras de escayola artesanales que Elena, mi mujer, adoraba. Siempre decía que la luz que entraba por los balcones al amanecer era el mejor barniz natural para sus cuadros. Compramos este lugar hace 3 décadas, cuando los árboles de la calle eran apenas unos esqueletos y los vimos crecer hasta cubrir de sombra toda la acera. Hace 8 meses, el cáncer se llevó a Elena. Y el piso se convirtió en un mausoleo. El silencio era tan denso que dolía. Lucía, mi hija, siempre tan atenta a las formas, no tardó en mover ficha. Hace medio año se presentó con Carlos, su marido, con una propuesta que en aquel momento me pareció un regalo del cielo. Estábamos en la cocina con el sol de otoño bañando el mármol que Elena tanto cuidaba. Lucía me tomó de la mano con una ternura que hoy sé que era puro teatro. Papá, este caserón se te cae encima, dijo con esa voz aterciopelada. Carlos y yo hemos pensado que ya que nuestro contrato de alquiler en Chamberí está a punto de vencer, podríamos mudarnos aquí. No queremos que estés solo. Además, ya no eres ningún chaval. Necesitas que alguien esté pendiente de las cosas. Ya no eres ningún chaval. Debería haberme saltado la alarma con esa frase, pero la soledad es un desinfectante que nubla el juicio. Carlos, con su sonrisa de vendedor de seguros, asintió con entusiasmo. Nos encargaríamos de todo, Antonio. Las facturas, el IBI, la comunidad, el mantenimiento. Todo. Te has pasado la vida trabajando. Es hora de que disfrutes de tu jubilación sin quebraderos de cabeza. Acepté. Se mudaron en una semana y al principio el cambio fue balsámico. Lucía cocinaba y Carlos gestionaba los recibos y la correspondencia que yo en mi duelo había dejado amontonar. Eran solícitos hasta el extremo, casi asfixiantes. No pasaba una hora sin que alguno apareciera por mi estudio para preguntarme si me encontraba bien o si me había tomado las vitaminas. Esa palabra vitaminas fue el principio del fin. Lucía me trajo la primera pastilla una noche, una pequeña grajea blanca sobre su palma. Te las ha mandado el geriatra, papá. Son para la agilidad mental,
para que no te oxides. Yo no recordaba haber pisado ninguna consulta médica recientemente, pero mi hija hablaba con tal convicción que me la tragué sin rechistar. A partir de ahí, el ritual se volvió sagrado. Si no era ella, era Carlos quien aparecía con el vaso de agua y la misma cantinela. Órdenes del doctor Antonio, es por tú. Bien. Pero el bienestar nunca llegó. Empecé a sentirme como si caminara por el fondo de un estanque. Mis pensamientos se volvieron espesos, lentos como el betún. Entraba en el salón y olvidaba a qué iba. Mis propias restauraciones, obras en las que llevaba meses trabajando, me parecían de repente ajenas, como si un extraño hubiera manipulado los colores. La confusión me aterrorizaba, pero ellos siempre tenían la respuesta lista. Es la edad, papá. Es normal. Luego llegaron las visiones. Una noche de camino al baño, la vi. Elena estaba en la esquina del dormitorio con aquel vestido de seda azul con el que decidimos despedirla. Me miraba con una tristeza infinita, sin decir nada. El corazón me dio un vuelco. Parpadeé, cerré los ojos con fuerza, pero ella seguía allí y el bajo de su vestido parecía ondularse con una corriente de aire invisible. Elena. Susurré con un hilo de voz. Antes de que pudiera acercarme, Lucía apareció de la nada, poniéndome una mano firme en el hombro. Papá, ¿qué haces? ¿Aquí a oscuras? Otra vez estás soñando despierto. Miré a la esquina y ya no había nada. La frustración y el miedo me impidieron hablar. Lucía me acompañó de vuelta a la cama con una condescendencia que me hizo sentir pequeño e inútil. No pasa nada. Es la falta de sueño. La mente juega malas pasadas a ciertas edades, por eso tienes que ser riguroso con la medicación. Me arropó como si fuera un niño desvalido. Al día siguiente, la neblina en mi cabeza era casi insoportable. Bajé a la cocina buscando desesperadamente un café cargado, algo que despejara mi mente. Ellos ya se habían ido a sus respectivos despachos y la casa volvía a ser mía por unas horas. Mientras buscaba los filtros en el cajón de los documentos, tiré sin querer una carpeta sobre la encimera. Los papeles se desparramaron por el suelo de baldosas. Me agaché con dificultad para recogerlos. Cuando un membrete oficial me heló la sangre. Residencia privada Los Olivos, unidad de cuidados especiales. Lo que vi después hizo que mis manos, las mismas que podían reintegrar el color en un lienzo de 3 siglos, empezaran a temblar violentamente. Era una solicitud de ingreso y una evaluación de dependencia a mi nombre. Antonio Alonso, 67 años. Debajo, una lista de casillas de verificación describía a un desconocido. Episodios psicóticos, alucinaciones recurrentes, paranoia, deterioro cognitivo severo, falta de autonomía para las actividades de la vida diaria y, lo más aterrador, riesgo para sí mismo y para terceros. El formulario estaba listo para ser entregado con todos mis datos personales, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, perfectamente mecanografiados. Alguien estaba construyendo una jaula de papel a mi alrededor. Alguien planeaba utilizar mi propia confusión provocada por esas vitaminas para declararme incapacitado y arrebatarme mi vida. Me quedé allí solo en mi cocina con la luz de Jorge Juan entrando por los balcones, sosteniendo el documento que sentenciaba mi libertad. El mundo se detuvo mientras sostenía aquel documento. Mis manos, capaces de devolverle la mirada a un retrato de Velázquez con la precisión de un cirujano, no dejaban de sacudirse como si tuvieran vida propia. ¿Cómo era posible?
¿cómo podía mi propia sangre estar orquestando mi muerte civil? En ese instante, la neblina que me había nublado el juicio durante meses se transformó en una claridad gélida y punzante. Las pastillas, el letargo insoportable. La aparición espectral de Elena en el pasillo. Nada de eso era producto de la vejez. Me estaban drogando sistemáticamente para fabricar la prueba de mi propia locura. Esa misma tarde el teléfono volvió a sonar. Era Javier. Él siempre fue el contrapunto de Lucía. Pragmático, hermético, un hombre forjado en la inteligencia nacional. Oficialmente estaba destinado en Bruselas como enlace, o eso no sabía. Hecho creer a todos hasta ese momento. Papá, su voz sonaba metálica, filtrada. Por lo que intuí era un sistema de encriptación de la casa. Escúchame bien y no me interrumpas. No vuelvas a ingerir nada que salga de las manos de Lucía. Ni una pastilla, ni un vaso de agua, ni un café que no hayas preparado tú mismo. Desde cero. Y por lo que más quieras, no firmes ni un solo papel, por muy inofensivo que parezca. Javier, hijo, es tarde. He encontrado unos formularios para una residencia, Los Olivos. Lo sé, papá, lo sé todo. Me cortó con una sequedad profesional. Carlos no es el consultor de pacotilla que aparenta ser. Se ha metido en una sal de deudas de juego en los casinos de Torrelodones y en timbas clandestinas que no alcanzas a imaginar. Están asfixiados. Necesitan la titularidad de este piso y liquidar tu fondo de pensiones para que no le corten el cuello. Escucha. No les confrontes. Actúa como si siguieras bajo el efecto de los fármacos. Mantén la fachada. Estoy entrando en Madrid. Al colgar, el corazón me golpeaba las costillas como un animal enjaulado. Esa noche, cuando Lucy entró en mí cuarto con la habitual sonrisa de hija abnegada, la pastilla y el vaso de agua. La miré a los ojos y le devolví la sonrisa. Gracias, cariño. La verdad es que estas vitaminas me están sentando de maravilla. Mentí. Sintiendo el sabor amargo de la traición en la garganta. En cuanto cerró la puerta, escupíla. Grajea en un pañuelo de seda y la guardé como prueba. Durante los 3 días siguientes, viví en una vigilia constante mientras la química abandonaba mi organismo. La niebla se disipó por completo y Elena dejó de visitarme en los rincones. Recuperé mi agudeza de restaurador y empecé a observar a Carlos. Lo vi desde la sombra de la biblioteca. Revisando mi escritorio, fotografiando escrituras de la notaría y manteniendo conversaciones susurradas en la terraza. Siempre vigilando hacia el interior del piso. Entonces llegó la noche definitiva. Las 12:13 de la madrugada. Papá, sal de la cama ahora mismo. El susurro de Javier por el auricular era una orden directa de combate. Han movido ficha. Han contratado un servicio de ambulancia privada y Carlos ha falsificado tu rúbrica en un formulario de ingreso voluntario, alegando un brote psicótico violento con riesgo de autólisis. Están a 2 calles. Si te encuentran ahí, te sedarán por la fuerza y no volverás a ver la luz del sol fuera de ese centro en años. Escóndete en el desván. Ya subí a duras penas las escaleras de caracol, esquivando las zonas del parqué que sabía que crujían hasta llegar al desván, donde guardo los bastidores viejos y los botes de agua ras. Eché la llave con un clic casi imperceptible y me puse cuerpo a tierra, pegando el ojo a la rejilla de ventilación que daba directamente sobre el salón señorial. 10 minutos después, el portalón de abajo se abrió. 2 hombres corpulentos con uniformes blancos y un maletín de
Emergencias entraron en mi campo de visión. Lucía y Carlos los recibieron con una urgencia ensayada. Está en su dormitorio al final del pasillo, dijo Carlos. Su voz había perdido cualquier rastro de la calidez impostada de estos meses. Ahora era fría, cortante, la voz de un hombre que cuenta billetes. Ha estado muy agresivo esta tarde. Gritando que ve a su mujer muerta y rompiendo cosas. Tengan cuidado, es muy probable que se resista. No se preocupe, caballero, respondió uno de los enfermeros mientras preparaba una jeringuilla con una destreza mecánica. Dormirá como un tronco todo el trayecto. Hasta la clínica. Desde mi escondite vi a mi hija. Vi a Lucía sentir con una frialdad gélida. Mientras señalaba la puerta de mi habitación, la misma habitación donde Elena y yo la cuidamos cuando tenía fiebre. Mi propia sangre, la niña a la que enseñé a montar en bicicleta entre los castaños de Indias del Retiro, estaba vendiendo mi libertad y mi cordura por unos metros cuadrados en el centro de Madrid. Esa noche, mi hogar, el refugio que Elena y yo habíamos construido con décadas de esfuerzo, se transformó en una ratonera de lujo. A través de la rejilla de ventilación del desván, con el olor a aguarrás y barniz dándome náuseas, vi cómo Carlos guiaba a los enfermeros con paso firme hacia mí dormitorio. La mezcla de confusión y rabia que se dibujó en sus rostros cuando descubrieron la cama vacía y las sábanas frías fue mi primera victoria, aunque me supiera a ceniza. No puede haber ido muy lejos. Siseo Lucía. Su voz ya no tenía rastro de la dulzura fingida de los desayunos, era el tono de una extraña, gélida y calculadora, que ve como un negocio millonario se le escapa entre los dedos. Revisad el trastero de abajo. Salid a la calle. Si hace falta. Si alguien lo ve deambulando por él barrio a estas horas, pensará que es otro viejo demente que se ha escapado del control familiar. Me mantuve inmóvil como una estatua, rodeado de mis herramientas de restaurador, mientras Javier mantenía la comunicación a través del teléfono. Oculto. Papá, aguanta la respiración si hace falta. El equipo de intervención está a menos de 5 minutos, pero necesito que grabes cada palabra, cada gesto. La cámara que ocultaste en el cuadro de mamá sigue operativa. Había sido mi jugada más arriesgada. Semanas atrás, fingiendo una limpieza de rutina del retrato al óleo de Elena que preside el salón, una obra maestra de su propia autoría, instalé una microcámara de última generación en la pupila de su ojo izquierdo. Elena siempre bromeaba diciendo que sus retratos observaban a los invitados para juzgar su educación. Nunca pudo imaginar cuánta razón acabaría teniendo. Con los dedos entumecidos por el pavor, encendí la tableta que guardaba bajo unos trapos de algodón. La pantalla se iluminó en un blanco y negro granulado, mostrándome el salón. Allí estaban los tres como buitres sobre una presa que se resiste a morir. Lucía, Carlos y un hombre con un traje demasiado caro al que llamaban Diar. Russo. El director de la clínica Los Olivos. ¿Dónde demonios están los papeles?, preguntó Russo, consultando su reloj con impaciencia. Sin el viejo presente no hay ingreso forzoso. Y si no hay ingreso, no se desbloquea la transferencia de fondos de su cuenta de inversión. Mi parte son 50.000 euros limpios. Carlos. No me hagáis perder la noche en balde. Tranquilízate, están aquí. Carlos sacó un sobre de piel de su maletín. Tengo las escrituras del piso, las claves de acceso a sus activos y el poder notarial preventivo que logramos
Que firmara el mes pasado, cuando apenas sabía cómo se llamaba por la medicación. Solo falta que usted firme el certificado de que Antonio es un peligro inminente para sí mismo. Eso es lo más fácil. Río ruso con una prepotencia que me revolvió el estómago. Con el detallado historial de episodios psicóticos y alucinaciones que Lucía ha estado enviando por correo estos meses. El juez de guardia no tardará ni 10 minutos en ratificar las medidas cautelares de internamiento. Una vez dentro, la incapacitación total será un trámite administrativo. Ver a mi propia hija sentir, verificando que los documentos estuvieran en orden. Mientras se repartían mi vida, me dolió más que cualquier droga que me hubieran administrado. Pero entonces Lucía soltó la frase que me heló el alma y me hizo comprender que no solo querían mi dinero. Una vez que esté instalado en tu clínica, Carlos, ¿cuánto tiempo tiene que durar?, preguntó ella mirando el retrato de su madre. Lo justo para que no pueda impugnar el poder notarial ante ningún tribunal, respondió él con una frialdad absoluta. Con la pauta adecuada de sedantes pesados, su corazón fallará en unos meses. Un fallo multiorgánico natural propio de su edad y del estrés de su enfermedad mental. Nadie hará preguntas. Fue en ese preciso instante cuando el eco de las sirenas empezó a rebotar en las fachadas de la calle Jorge Juan. Los destellos azules y rojos de la Policía Nacional se filtraron por los balcones, iluminando violentamente las molduras del techo que Elena tanto amaba. La trampa se estaba cerrando, pero esta vez yo no era la presa. El estruendo de la puerta principal al ser derribada sacudió los cimientos del edificio. Un eco violento que rompió para siempre la paz de la calle Jorge Juan. Policía. Todo el mundo al suelo. Que nadie se mueva. El grito de Javier lideraba el asalto. Con una autoridad que nunca le había visto en las escenas de Navidad. A través de la cámara del cuadro vi la escena como un director de cine de terror. Carlos, preso del pánico, intentó deslizar el sobre de cuero bajo el sofá de terciopelo mientras Lucía, en un acto de sí mismo asombroso, recomponía su rostro para adoptar la expresión de una víctima aterrorizada. Pero el teatro se había acabado. Javier irrumpió en el salón seguido de una unidad de la Policía Nacional y una secretaria judicial de la Fiscalía. Lucía Alonso, Carlos Martínez, quedáis detenidos en este mismo instante, sentenció Javier. Su voz era un bloque de hielo, pero sus ojos delataban una decepción infinita. Una herida que ninguna sentencia podría cerrar. Se os acusa de estafa agravada, administración de sustancias nocivas, coacciones y falsedad documental. Tienen derecho a guardar silencio. Bajé del desván con una lentitud solemne. Mis piernas flaqueaban por la tensión acumulada, pero mi mente, libre al fin de la química que me habían impuesto, funcionaba con la precisión de un relojero. Al entrar en el salón, el silencio se hizo denso. Lucía, al verme, lanzó un grito desgarrador, forzando un llanto que meses atrás me habría roto el alma. Papá. Gracias a Dios que estás bien. Estos hombres han entrado a la fuerza. Es un error. Carlos, dile que estamos bien. Dile que nos están asustando. Me acerqué a ella despacio, ignorando sus brazos extendidos. Me mantuve a 1 metro de distancia, observando esas lágrimas falsas que habían sido el barniz de su traición. Lo sé todo, Lucía, dije, y mi voz sonó profunda, cargada de una fatiga milenaria. Celo de las timbas de Carlos en Torrelodones. Celo del negocio del doctor Russo y su clínica de los horrores.
Y sobre todo, sé que si tu madre estuviera aquí hoy, no te reconocería. Le mostré la pantalla de la tableta. El video, nítido y cruel, reproducía sus propias palabras. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Al verse descubierta, el rostro de Lucía sufrió una metamorfosis espantosa. La máscara de hija abnegada se agrietó y cayó al suelo, revelando una mueca de odio puro y una ambición desmedida. Ese dinero era mío de todos modos. Gritó mientras los agentes le inmovilizaban las manos para ponerle las esposas. Lo vas a malgastar en este piso de viejos y en cuadros que no le importan a nadie. Te odio, viejo, te odio. Se la llevaron a rastras, sus gritos, perdiéndose por el hueco de la escalera señorial. A ella, a Carlos y al corrupto doctor ruso, que ya buscaba en su mente el nombre de un abogado caro. Me quedé solo con Javier en el salón. Él me puso una mano en el hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras. Miré el retrato de Elena. Su ojo izquierdo, el que guardaba el secreto, parecía brillar con una luz nueva. El cuadro estaba a salvo. El piso estaba en silencio. Pero por primera vez en meses, aquel silencio ya no era el de un mausoleo, sino el de un lienzo en blanco, listo para ser pintado de nuevo. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Yeah.